Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Estados Unidos celebra este fin de semana el 250 aniversario de la proclamación de su independencia. Una fiesta nacional, un cumpleaños redondo que alguien, adivinen quién, está intentando convertir en un acto político para ensalzar su imagen. Estoy encantado de declarar que Estados Unidos ha vuelto. Como saben, antes éramos un país muerto, ahora somos el país más popular del mundo y todos nos respetan. Nadie se ríe de nosotros. Hace 2 años se reían de nosotros, pero ahora somos los más respetados del mundo. Piensen en eso, hace 2 años no nos respetaban, éramos un hazmerreír y ya no lo somos. Somos el país más poderoso del mundo. Con estas palabras cargadas de reproches a sus adversarios políticos, inauguró Trump los actos oficiales conmemorativos de este aniversario que, por mucho que se empeñe el presidente, pues no pilla a Estados Unidos en su mejor momento. Y Estados Unidos sigue siendo una potencia, pero con muchas dudas sobre cómo quiere liderar y cómo quiere ejercer el poder, ¿no? Un poder autoritario, excluyente con su propia población. A pesar de estos ataques y a pesar de estas persecuciones en contra de minorías y de los inmigrantes, sigo insistiendo con la idea de que Estados Unidos no solo va a sobrevivir, sino que seguirá siendo un país de diversidad. Y con una habilidad desarrollada durante décadas para vendernos su relato histórico como ningún otro. En este capítulo derribaremos algún mito. Se parece mucho a una producción de Hollywood. Han versionado ellos su propia historia, han eliminado las partes que no interesaban, han retocado unas cuantas, que a fin de cuentas es lo que hacen todos los países, pero en el caso de Estados Unidos, como lo tenemos tan presente a través del cine y la televisión, de las series y demás, pues da la sensación de que ha calado más. Seguramente no es el regalo que Trump espera por este aniversario, pero aquí estamos, para tocar un poco las narices. Porque la verdad es que Trump lo pone en bandeja, no solo por los grandes asuntos de los que hablamos a diario, sino por decisiones que dan la medida de su egolatría. Como si del mejor César del Imperio Romano se tratara, Trump quiere dejar su huella en este aniversario. Washington, Sara Canals, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Quiere dejar su huella con grandes proyectos que despiertan grandes dudas también entre los historiadores y conservadores del patrimonio del país. Pues sí, y es por eso que el presidente lleva meses remodelando la ciudad. Ha teñido de azul la piscina reflectante que conecta el Memorial de Lincoln con el de George Washington y ha ordenado construir un arco de triunfo de 75 metros de altura, superando el de París, y lo ha hecho además vulnerando los protocolos urbanistas, algo que le ha conllevado varias demandas, una de ellas interpuesta por esta historiadora, Judy Scott Feldman. El presidente ha asumido el control total, no solo domina el diseño y el simbolismo de la ciudad, sino también el proceso público que se estableció en su día para proteger y preservar la belleza y el significado de la explanada nacional. El Arco de Triunfo es el proyecto más repudiado. ¿Qué triunfo hemos logrado? ¿Qué batalla militar estamos celebrando? Mucha gente intenta interpretar su poder y su autoridad con estas remodelaciones, pero no se trata de eso. Él es un magnate inmobiliario que sabe lo que le gusta. Le gusta todo lo dorado, los grandes edificios. Se fue a París, le gustó el arco y ahora quiere uno de esos. Le gustan las piscinas azules y ahora quiere una de esas. La única explicación es que tenemos a un niño ejerciendo de presidente. Quiero esto, me gusta aquello, de eso se trata. No hay visión, no hay simbolismo y la gente a su alrededor simplemente le dice sí señor, es patético. Y es que los críticos acusan al presidente de convertir este aniversario en una plataforma para consolidar su imagen. Lo vimos, por ejemplo, con el espectáculo de lucha que organizó en la Casa Blanca. We fought to get independence. It started with a fight. O con un rezo masivo en el centro de la capital y que contó con la participación de secretarios del gobierno o de líderes evangelistas cercanos a Trump.
conflicto que denunciaron ONGs y grupos cristianos liberales que reivindicaron la separación entre Iglesia y Estado y defendieron la democracia por encima de la teocracia. Un rechazo, Pablo, que se ha notado también en las celebraciones de este fin de semana. Donald Trump ha conmemorado el aniversario desde aquí, desde Washington, mientras que otros artistas y personalidades We have always been a nation of givers. Lo han hecho organizando un concierto benéfico en Los Ángeles. Se lleva hablando de caída y de declive de Estados Unidos desde hace muchísimos años. Sí que es verdad que yo creo que lo que le está pasando ahora mismo a Estados Unidos es que Donald Trump de alguna manera ha sido como el principal catalizador o la expresión de un cambio profundo dentro de la sociedad norteamericana. Carlota García Encina es investigadora principal del Real Instituto Elcano. Una parte significativa de la sociedad parece que cuestiona esos consensos políticos institucionales que estaban asentados en Estados Unidos, desde, garantías constitucionales, legitimidad del proceso electoral, los compromisos internacionales que asume Washington, también una gran desconfianza o crisis de confianza en las instituciones, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que realmente está pasando dentro de Estados Unidos y, por lo tanto, parece que no hay un consenso entre los propios norteamericanos sobre qué quiere ser Estados Unidos, hacia dónde quiere ir o cómo quiere liderar. Claro, y con ese lastre que nos apuntabas, ¿no? Que es el de la división de la sociedad, una sociedad, eso sí parece evidente, ¿no? Mucho más polarizada y liderada efectivamente, como nos decías, uno de los bandos por el propio presidente, que ya le hemos escuchado, por ejemplo, cómo aprovechaba la inauguración de los actos, ¿no? Del aniversario para criticar a sus rivales políticos. Carlota, se ha llegado a hablar también de un riesgo de guerra civil. ¿Tú eso lo ves así también? Espero que no. Lo que sí que nos enseña la historia a lo largo de estos 2 siglos y medio es que Estados Unidos ha atravesado muchas crisis, en algunos momentos incluso crisis que parecían existenciales. La guerra civil, ¿no? Que cuestionó la supervivencia de la Unión. Todo el tema de la segregación racial, que cuestionaba la universalidad de esos principios que se proclamaban, ¿no? En la Declaración de Independencia, la propia Guerra Fría, ¿no? Que obligó al país a redefinir su liderazgo, ¿no? Y siempre Estados Unidos, la democracia estadounidense, ha encontrado mecanismos, muchas veces lentos, muchas veces imperfectos, para adaptarse a una nueva realidad. Muchos analistas identifican, de hecho, que es la capacidad de autocorrección que tiene Estados Unidos como uno de los grandes rasgos distintivos de la propia democracia estadounidense. Y ahora hay que ver si hay de nuevo voluntad colectiva para volver a reinventarse. Como digo, la situación es complicada porque no existe ese consenso entre todos sobre lo que quiere ser Estados Unidos y hacia dónde quiere ir, si realmente siguen creyendo en esos ideales fundacionales de la Declaración de Independencia, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que se vuelva a reinventar, ¿no? Otra vez. Esta semana hemos visto un ejemplo de los contrapesos, ¿no? al presidente Trump, que es esa decisión del Supremo de rechazar la orden del presidente para limitar la nacionalidad por nacimiento, ¿no? En Estados Unidos, un derecho consagrado en la Constitución. Claro, es un ejemplo de cómo funcionan los contrapesos en Estados Unidos, Carlota, pero ¿crees que son suficientes ahora mismo para lo que es las ambiciones, el empuje que está demostrando Trump por romper todas las reglas? Bueno, es importante porque demuestra que el sistema todavía sigue siendo resiliente y ha habido otras sentencias también del Tribunal Supremo. Recordemos aquella en la que frenaba la mayoría de los aranceles de Donald Trump, ¿no? Del Liberation Day. Por lo tanto, esto no es lo primero, ¿no? El Tribunal Supremo, otras cortes en los estados también han frenado algunas de las iniciativas que está llevando a Trump, y yo creo que eso es importante. O sea, el sistema sigue siendo resiliente. Es cierto que Donald Trump está haciendo un uso excesivo de su poder ejecutivo como no hemos visto antes, ¿no? Y por lo tanto vemos esa tensión, ¿no? Pero sí que se están viendo frenos, ¿no? E incluso yo creo que hay que ir más a su propio entorno, ¿no? Estamos empezando a ver por fin fracturas dentro de la base MAGA, por ejemplo, con
el tema de los papeles Epstein o de la guerra en Irán. Estamos viendo a senadores republicanos y también a algún representante republicano que se está echando atrás o que no quiere apoyar algunas de las políticas. Entonces estamos viendo que a medida que pasa el tiempo hay más voces, incluso dentro de los propios republicanos, pocas, pero voces en las que cuestionan algunas de las políticas, ¿no? Y yo creo que hay que fijarse mucho más en esto y ponerlo mucho más en valor, desde luego. Te iba a plantear que en la historia de Estados Unidos es constante la búsqueda de un enemigo externo, ¿no? Y yo lo que te quería plantear, Carlota, es si tú piensas que sigue siendo así, que el mayor enemigo de Estados Unidos sigue estando fuera o ahora está dentro más bien. Evidentemente el principal enemigo de Estados Unidos ahora mismo está dentro del propio Estados Unidos. No creo que Estados Unidos siempre haya necesitado tener un enemigo. Yo creo que es importante, ahora que se celebra el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, ¿qué significa eso? Nace un país en torno a una idea política. Es una convicción de que se puede crear una comunidad, un país basado en una serie de principios universales: libertad, imperio de la ley, un gobierno representativo, igualdad de ciudadanos, etcétera, ¿no? Lo que ofrecía la Declaración de Independencia no era un horizonte, ¿no?, hacia el que se debía de avanzar, y eso es lo que hemos ido viendo generación tras generación en Estados Unidos. La Declaración no establece instituciones, no diseña un gobierno, eso se va haciendo después, ¿no?, con la Constitución, las enmiendas, etcétera, sino que ofrece un horizonte al que se tiene que avanzar. Yo creo que eso ha sido la idea, esa idea fundacional de Estados Unidos es lo que se ha mantenido durante 250 años. Eso, no la búsqueda de un enemigo, ¿no?, sino, si vas a la Declaración de Independencia, lo más célebre es Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, ¿no?, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Sobre ese ideal político, eso es lo que es Estados Unidos, no la búsqueda de un enemigo. Pero, hablando de enemigos, es cierto que ahora los principales problemas o enemigos, como dices, sí que los tiene dentro. Efectivamente, estamos celebrando 250 años de democracia y yo también estoy celebrando que esta democracia va a continuar. Jorge Ramos es uno de los periodistas que más ha criticado a Donald Trump. Es hispano, el colectivo perseguido por el presidente y sus agentes del ICE. Estados Unidos es un país muchísimo más poderoso que un solo hombre. Trump no va a terminar con la democracia en los Estados Unidos y eso es precisamente lo que hay que aplaudir. Los niveles de aprobación del presidente son bajísimos. La Corte Suprema de Justicia ha rechazado algunas de sus principales ideas, como la de quitarle la ciudadanía a todas las personas que nacen en este país. Hay una enorme resistencia por parte de latinos y de inmigrantes y al final Donald Trump se va. Esto es lo importante que hay que destacar en estos 250 años. Al final, Estados Unidos es un país muchísimo más poderoso que un solo hombre, a pesar del enorme daño que Donald Trump ha hecho a este país. Yo llevo más de 40 años de inmigrante aquí y este país me ha dado oportunidades que mi país de origen nunca me pudo dar. Pero a pesar de estos ataques y a pesar de estas persecuciones en contra de minorías y de los inmigrantes, sigo insistiendo con la idea de que Estados Unidos no solo va a sobrevivir, sino que seguirá siendo un país de diversidad. El otro día estaba viendo unos datos de la Oficina del Censo, claramente indican que para el 2045 todos los grupos étnicos de los Estados Unidos serán una minoría, es decir, los blancos dejarán de ser una mayoría. Y eso es lo que yo festejo aquí. Esto es lo que yo he aprendido de este país. En la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 hay una frase poderosísima que me gusta repetir. Dice, todos los hombres somos creados iguales. En realidad debió haber dicho, todos los seres humanos o todas las personas somos creados iguales. Pero esa idea de igualdad es la que para mí sigue sosteniendo los Estados Unidos y esa es para mí la que va a permitir que Estados Unidos, con Trump o sin Trump, siga siendo una verdadera democracia. En la cadena SER, Punto de Fuga. ...250 años en la historia de Estados Unidos dan para grandes hitos que su industria cinematográfica ha sabido vendernos, pero en ese guión casi nunca se cuenta la realidad completa. Se omiten grandes errores, las grandes discriminaciones, las grandes manchas que emborronan esa versión heroica de la nación.
¿Cómo crees que será recordado Trump en los libros de historia, David? Es una pregunta muy difícil, porque ahora mismo creo que no tenemos la perspectiva suficiente como para valorarlo. Ahora mismo me da la sensación de que Donald Trump es una anomalía en lo que es la evolución histórica de Estados Unidos. Hay cosas en las que es muy parecido, aunque a nosotros nos suene extraño, a lo que ha sido el proceso histórico de estos 250 años, pero otras muchas en las que él ha roto tradiciones que llevan desde el inicio del país. Así que ahora mismo me cuesta imaginar cómo va a ser recordado, pero estoy casi seguro de que no va a ser bien recordado. David Omar Sánchez, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí pasando el calor. Gracias por acompañarnos desde Radio Murcia. David es historiador y junto a Isaac Alcántara y Juan Jesús Botí, pues forman el colectivo Ad Absurdum, que ahora nos presentan Historia Absurda de Estados Unidos, un libro muy muy original en la forma y en el fondo, que nos ayuda a reconstruir la historia de la primera potencia mundial, al menos hasta ahora, ¿no? David, tú no sé cómo ves la deriva exactamente ahora que lleva Estados Unidos. Pues precisamente un poco enlazado a lo que te estaba diciendo, de repente se han roto muchas tradiciones y da la sensación de que Estados Unidos, ni el propio Estados Unidos sabe muy bien hacia dónde va. Claro, decía que vuestro libro es original porque es una suerte de diario de rodaje, ¿no?, de Hollywood, que ha sido la principal herramienta de Estados Unidos para imponer su relato, ¿no? También el de su historia. Nos ha entrado todo por ahí, vosotros decís casi como el foie gras, ¿no? Esta versión edulcorada de la historia de Estados Unidos. Sí. Claro, con nosotros cuando nos pusimos a estudiar la historia de Estados Unidos más a fondo, enseguida nos dimos cuenta de que la forma en la que ellos la han tratado, tal y como nos la han transmitido, se parece mucho a una producción de Hollywood. Han versionado ellos su propia historia, han eliminado las partes que no interesaban, han retocado unas cuantas, que a fin de cuentas es lo que hacen todos los países, pero en el caso de Estados Unidos, como lo tenemos tan presente a través del cine y la televisión, de las series y demás, pues da la sensación de que ha calado más. Conocemos mejor la historia de Estados Unidos que la historia de nuestro propio país muchas veces. Bueno, es que el libro ya en el fondo, ¿no?, desmonta, pues por ejemplo, los orígenes de la población estadounidense, ¿no?, que no fueron aquellos primeros barcos que llegaron desde Gran Bretaña, ¿no?, es que ya había población en la prehistoria allí, ¿no, David? Claro, en el libro empezamos en la prehistoria para poder hablar de todo ese sustrato que existe previo a los colonos y que muchas veces ignoramos porque ellos también lo han ignorado, haciendo una oposición entre ellos y nosotros y excluyéndolos. A pesar de que luego ha habido una serie de revisiones históricas y ellos han intentado crear un relato casi idílico en el que los colonos adoptaron muchas de las formas de vida de los nativos, como por ejemplo diciendo que ellos basan su democracia en la forma en que vivían o se organizaban las tribus norteamericanas, cuando en realidad eso es completamente falso. Ellos son herederos de la Ilustración europea y en ningún caso ellos adoptaron nada de los nativos americanos. Hay una gran paradoja ahí, ¿no?, que también reflejáis en el libro, David, y es, claro, que el relato oficial de Estados Unidos tiene muy poco en cuenta a esos pueblos originarios, ¿no?, esos pueblos indígenas. Contrasta mucho, por ejemplo, ahora con la reivindicación que hay en México, ¿no?, de reivindicación de esa identidad también. Efectivamente, y eso lo hemos visto hace poco, por ejemplo, con las acciones que hizo el ICE, cuando de repente intentaban detener a nativos americanos. Yo decía, no, si nosotros somos los auténticos americanos. Me acuerdo además de una frase muy significativa que dijo una señora mayor, que decía, yo no atravesé la frontera me atravesó a mí. Se produce un poco esa paradoja, ¿no?, en el que ellos en su relato nos cuentan que no, que han sido bien tratados, que se han integrado y que ellos mismos han adoptado esa forma de vida en base a la que tenían los nativos americanos, pero queda mucho en realidad de esos pueblos. Y además lo curioso es que esos pueblos no son lo que hemos visto a través de la televisión o del cine, el típico indio que va montado a caballo con su rifle o con su arco y flechas y viviendo en tipis, porque ellos en realidad eran pueblos sedentarios que habían creado sus propias ciudades, sus propias comunidades, y esas ciudades todavía subsisten hoy en día. Lo que pasa es que esos pueblos que cuando llegaron los colonos tuvieron que desplazarse y adoptar una nueva forma de vida nómada, montándose a caballo y adoptando cosas como el propio caballo, que en realidad no es americano, lo llevaron los europeos, nos ha calado tanto que pensamos que ellos realmente eran así, cuando en realidad eran muy distintos. Lo del western americano pues tiene sus matices, ¿no?, por tanto. Claro, totalmente. Yo en particular he aprendido algunas cosas del Mayflower, ¿no?, ese barco que transportó a esos primeros pobladores, ¿no?, británicos. Lo que la historia nos ha mostrado como esos primeros pobladores, claro, venían de ser casi unos unos integristas apestados aquí en Europa. Claro que vean, los que no querían en Europa, que se vieron obligados a irse, porque aquí no eran aceptados por su forma de vida o el estilo de vida que ellos intentaban implantar, y allí intentaron crear una nueva forma de vida, que además ellos adoptan un relato que es muy parecido al que adopta Israel,
Ellos hablan de que son un pueblo elegido y que también tienen que buscar una tierra para poder instalarse y crear un estado nuevo, pero que excluye totalmente no solo a los nativos, sino también incluso a los católicos, por ejemplo. Otra cosa que supongo que nos está recordando, ¿no?, en este aniversario, en este 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, es todas las clases sociales, David, que se quedaron excluidas después de la proclamación de esa independencia, ¿no? Vosotros también lo destaquéis en el libro, en fin. Estaban esclavos, estaban mujeres, había muchos colectivos que se quedaban fuera. Claro, porque al final la Constitución de Estados Unidos es tan rompedora que rompe con toda la tradición europea hasta ese momento, que se encuentran el problema de definir qué es un ciudadano. Y al final, dentro del concepto de ciudadano, a ellos mismos no les queda muy claro lo que es. Y entonces al final pasa lo que te decía antes el ciudadano va a ser el que sea igual que yo. Y el que difiera un poco, lo vamos a excluir, lo vamos a dejar fuera. Y ahí entran pues, no solo mujeres, no solo los nativos americanos, sino también, por supuesto, los esclavos y también incluso algunos de los nuevos colonos que iban llegando, porque Estados Unidos se construye a base de oleadas migratorias y cada una de las nuevas oleadas migratorias es tratada exactamente igual, es totalmente discriminado. Y es un poco lo que estamos viendo ahora también. Efectivamente, al final la historia se va repitiendo en ese sentido y Estados Unidos parece que no termina de aceptar esa identidad que es realmente la identidad estadounidense, de haberse construido a base de esas oleadas migratorias, de ese mestizaje, de esa mezcla de culturas. David, hemos empezado hablando de la figura de Trump, ¿no?, de cómo los libros de historia hablarán de él en el futuro, pero en su segundo mandato ha emergido la tecnooligarquía, ¿no? Hay muchísimos peligros, pero últimamente nosotros en el colectivo En Ad Absurdum hemos comentado mucho el caso de la inteligencia artificial. Al final, si esos tecnooligarcas consiguen influir tanto a nivel político como para hacer como hegemónica su inteligencia artificial, al final lo que vamos a encontrar es una sociedad completamente homogeneizada, en el que el conocimiento, la forma de entender el pasado, la forma de entender la comunicación, la forma de entenderlo todo, va a quedar completamente alisada, completamente aplastada y bajo una sola visión. Claro, y con, digamos, la materia prima que ya seremos nosotros mismos, ¿no? Hablábamos antes de los esclavos ahora mismo seremos todos de esos tecnooligarcas. Claro. O sea, ahora mismo estamos a merced de esos intereses económicos que antes, por lo menos, las distintas administraciones de Estados Unidos se molestaban un poco en disimular, pero que ahora con Trump ya se han quitado completamente las máscaras y van de frente. O sea, una cosa que no podemos criticar a Trump es que no sea sincero, porque va diciendo cada cosa que va a hacer, cada movimiento que va a hacer. Oye, una última pregunta, David. ¿Tú qué crees que pensarían o qué les sorprendería más de Estados Unidos a los padres fundadores si se despertaran hoy? Pues precisamente con Trump, como hemos empezado diciendo, que es una anomalía, yo creo que una de las cosas que más le llamaría la atención es la falta de respeto a sus propias instituciones. Como Trump ha ido despreciando las propias instituciones estadounidenses, menoscabándolas, restándoles autoridad, convirtiéndolas en una especie de mofa. El otro día comentábamos que Estados Unidos, precisamente una de las cosas buenas que tiene, era que estaba muy acostumbrado a la parodia y que todos los presidentes de Estados Unidos habían aceptado muy fácilmente la mofa sobre ellos y habían comprado ese discurso. Y ahora se están cerrando esos espacios, claro. Claro, Trump es una especie de niño grande al que no le sienta bien que se rían de él, y entonces, como no acepta ese tipo de cosas, pues al final acaba atacando a las propias instituciones estadounidenses. O a la propia libertad de prensa, a la propia libertad de expresión. Y así es como se está erosionando poco a poco la primera potencia del mundo. Su historia, la historia absurda de Estados Unidos, se recoge en este libro del colectivo Ad Absurdum. Nos ha acompañado uno de sus miembros, David Omar, que junto a Isaac Alcántara y Juan Jesús Botí escriben este libro tan original y con el que se aprende tanto de la esfera de los libros, de la editorial La Esfera de los Libros. Desde luego que esta fecha del 250 aniversario de Estados Unidos es un buen momento para repasar esta historia y de esta forma que nos lo explican ellos. David, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por dejarnos hablar aquí en este espacio.
Pues esto es todo por esta semana. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar y para compartir con quien queráis, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.